Bienvenidos y bienvenidas a la quinta y penúltima clase de este curso que hemos denominado Voz que clama en el desierto. Ahora vamos a ir entendiendo un poquitito el tema del desierto, ya para que hoy día vamos a comenzar a dar esas pinceladas para que también podamos entrar más o menos en tierra derecha. Sin embargo, hay algunas cosas más que me gustaría decir respecto del tema de la conversión, que creo que es oportuno que las podamos ver y que podamos entenderlas desde una perspectiva bíblica y teológica, ¿ok? Quiero recordarles a cada uno de ustedes que lo que hacemos aquí es teología, no es un absoluto, sino que es un ejercicio teológico. ¿Ya? Aquí no estamos dando respuestas acabadas, sino que estamos teniendo más preguntas para poder desarrollar nuestro propio criterio teológico respecto de ciertos temas que de alguna forma no tocamos tanto dentro de las iglesias y que es bueno y sano que nosotros podamos hacerlo y hagamos ese ejercicio teológico en comunidad, que es lo que tratamos de hacer aquí. No soy yo dándoles conocimiento, sino que de alguna manera estoy tratando de ser la persona que les dirige y que ustedes también me ayudan a pensar respecto de lo que estamos hablando. ¿Ya? Varios de ustedes han tenido ya un recorrido teológico y siguen leyendo e instruyéndose, lo que significa, ¿cierto?, que aquí todos y todas somos un aporte para para poder acompañarnos. Bien, la palabra que nosotros utilizamos en el Nuevo Testamento, si bien creo que la vimos un poquitito la semana pasada, quiero que entremos un poquitito más en detalle. La palabra que nosotros utilizamos para conversión en el Nuevo Testamento es metanoia, ¿ya? Eh, que generalmente la utilizamos solo en un sentido, el tema es el sentido de la conversión. Sin embargo, el significado apunta también a dos cosas. Uno, a un cambio de horizonte y el otro es la reorientación histórica, ¿ya? Eh, y desde ahí, en este sentido, la memoria histórica nuestra no solo es mi historia como individuo, sino que estando dentro de una comunidad es también la memoria histórica de esa comunidad. ¿Ya? No voy a hablar aquí de la comunidad general del mundo cristiano, porque sería abarcar demasiado, sino que usted sabe, por ejemplo, Sergio, que es pastor en una comunidad que es la comunidad de eh, la Iglesia Bautista de, de Dávila, de Dávila. ¿Eh? Leo los labios también. La comunidad bautista de Dávila. Eh, Él tiene su propia historia, que es él y su familia, pero también tiene una historia comunitaria que es con la comunidad en la que está. ¿Ya? No abarquemos mucho más lejos, porque si no, mucho más lejos nos vamos a terminar perdiendo y entonces en ese perdernos ya mejor no hago nada, me quedo así como estoy y prefiero quedarme así. Entonces, recuperar la memoria histórica nos hace pensar en que nosotros como comunidad, de alguna forma, deberíamos funcionar como espejo de la primera comunidad de seguidores de Jesús. ¿Ya? O sea, si bien me remito desde lo particular a mi comunidad y de esa comunidad a la primera comunidad, la comunidad primitiva, hago un ejercicio enorme para poder tratar de alcanzarlo. Nuestro gran problema es que no conocemos la comunidad primitiva y por lo tanto tampoco podemos hacer ese tremendo ejercicio. Sin embargo, a través del texto sí lo podemos conocer y sí podemos conocer este horizonte en el que nos encontramos. El Nuevo Testamento, ¿cierto? Este término que es el central para hablar de conversión, generalmente se traduce como arrepentimiento. Sin embargo, su sentido literal remite a un cambio de mente
o de horizonte interpretativo, es decir, cambiar mi forma de pensar. Fíjense, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, y ya lo hemos visto, lo hemos hablado, díganme, ¿qué saben ustedes o qué sabemos nosotros respecto de este texto y de desde dónde deberíamos partir para analizarlo? Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos míos, ¿cierto? ¿Qué más sigue? Eh, No os acomodéis a este siglo, mm, No, sino transformados por medio de la renovación de vuestro Nuestro entendimiento, para entendimiento. que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios Mm, agradable y perfecta. No se conformen a este siglo, sino mm, transfórmense. Esa es la mm. idea. Bien, para analizar este texto, y fíjense el ejercicio, pequeño ejercicio exegético que vamos a hacer. Para analizar este texto, ¿desde dónde debemos partir? Cambio de permítame. mente, desde la mente, el cambio, ¿Ya? una renovación desde, desde lo que siento, lo que pienso. Desde ahí pienso que deberíamos partir. ¿Ya, Enrique? Yo creo que tiene que tener que partir de la realidad que nos rodea, que somos. Y de ahí partimos, de ahí viene el pensamiento. Ya. Eso está bien, pero está mal. Está bien porque la primera parte que dijiste, debemos de partir por conocer qué cosa? La, El presente, la realidad, la la historia, realidad. este No, hasta ahí no momento. vas. Debemos de conocer Ya, la realidad, pero esa realidad, esa realidad no es primero mi realidad, no, la comunitaria. la comunitaria, pero ¿de qué comunidad estamos hablando? No de la iglesia, no de la comunidad grande, sino que de todo el ambiente, el mundo. Ok, voy a ser todavía mucho más específico. Yo necesito que ustedes me ayuden a pensar porque no quiero que hagamos este ejercicio solos. ¿Ok? El capítulo 12 es así que ese es el resumen. Después de todo lo que les dije, todo lo que les dije antes, ¿a quién se lo dijo Pablo antes? A los israelitas sin ambigua, A, a la iglesia de Roma. a la humanidad. Ahí, por ahí tenemos que partir. Por ahí tenemos que partir. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a la comunidad que está en Roma, a la comunidad de creyentes que está en Roma. Ahora, ¿qué es Roma? ¿Qué La representa? capital del imperio, la La capital del capital del imperio, imperio. ¿Qué representa? el mundo, El mundo El conocido, poder, el el poder, poder. ¿Qué más representa? la injusticia, La el injusticia. ¿Qué pecado más social, representa? Exacto, la injusticia social. ¿Qué más representa? la oscuridad, O la oscuridad. ¿Qué más representa? El pensamiento dominante. ¿Perdón? El pensamiento dominante. El pensamiento dominante. Mm. Lo que significa que ahí hay otra palabra que dijo delante el mismo Juan. represión, idolat- represión. Represión. desde la Represión. idolatría también. Idolatría. ¿Se dan cuenta de que Mm. cuando nosotros hacemos el ejercicio de pensar, generalmente este pensamiento que nosotros tenemos y al que nosotros apuntamos, parte de nosotros, pero no debe de partir de nosotros. Necesitamos conocer la realidad del texto y en dónde este texto está pisando. ¿Sí? Y entonces, cuando nos toque analizar el texto ya y hemos hecho el ejercicio de saber en dónde estamos y en dónde nos colocamos, dice, así que hermanos, les ruego por misericordia que se presenten ustedes o sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es un culto entregado por medio de de la razón. Es decir, no ajeno a la observación. ¿Se entiende? ¿Y cuál es esa observación? Entender, entender que esa palabra siglo no debe de entenderse en términos numéricos, sino que debe de entenderse en términos de
presente, no se conformen a la manera de pensar que tenemos hoy, pero hoy en el texto, no hoy en nosotros, hoy en el texto. ¿Y cuál es esa forma de pensar que tenemos en el texto? Ya ustedes lo dijeron. Injusticia, ¿cierto? Represión, ¿sí? Imperialismo, eh, Idolatría. idolatría, todo eso que todo eso que ustedes dijeron. Cuando yo razono y pienso y me pongo en los zapatos de quienes están escuchando esto, el tema se termina transformando en algo muy complicado, ¿o no? Porque la forma de pensar a la que Pablo está queriendo conducir a la gente los pone en directo choque cultural y religioso, político y social con el Imperio Romano. ¿Me estoy dando a entender? No, nosotros, el ejercicio que hacemos, leemos este texto y después lo tratamos de no, y tenemos que cambiar, tenemos que dejar de hacer esto, dejar de hacer esto otro, pero en el contexto de la comunidad a la que Pablo le está escribiendo, es una comunidad que está justo en donde está el centro del poder, en Roma. Ahora Pablo nos está dirigiendo a un dirigente con nombre y apellido, sino que se está dirigiendo a la comunidad de creyentes que existe en Roma. Por eso les dice, así que hermanos míos, o sea, le está diciendo a todos aquellos que están en Roma, a todos aquellos que de alguna forma, ¿cierto?, se cobijan bajo la creencia la creencia en Jesús y que están en Roma, entonces les dice, así que hermanos míos. Cuando uno entiende eso es que entonces va comprendiendo que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, no les está pidiendo que se martiricen. ¿Cuál es el sacrificio que les está pidiendo? Transformarse, ¿cierto? No acomodarse a este siglo, sino que se transformen por medio de renovar su forma de pensar a través del pensamiento de Cristo. Y entonces la iglesia que está en Roma hace el ejercicio de pensar cómo Jesús actúa, cómo Jesús hace, cómo Jesús se desenvuelve dentro de su contexto, ¿sí? Y entonces así ellos actúan. ¿Me estoy dando a entender? Nuestro Nuestro problema es tratar de traer eso directamente a la forma en la que hoy día yo puedo ver ese texto y cuando hago ese ejercicio entonces yo me salto toda la problemática que tiene la iglesia en Roma o los creyentes en Roma. Y los creyentes en Roma viven todas esas cosas que ustedes están diciendo que viven. Por lo tanto, ese cambio de mente significa, si hay injusticia, entonces ustedes tienen que ser justos. Si hay opresión, ustedes tienen que ser un elemento liberador. Si hay idolatría, es que en el caso del mundo romano es el culto al emperador, entonces ustedes tienen que cambiar de forma de pensar y ya no aceptar el culto al emperador, sino que el único Señor que tenemos es Cristo y por lo tanto hacia Él debemos de apuntar. Todo aquello que representa el Estado romano es lo que la gente tiene que dejar por seguir a Cristo. Y no es una condicionante, no es una condicionante individualista, sino que es un ejercicio comunitario. No dejo de pensar solo por mí y para mí, sino que dejo de pensar por mí hacia los demás. Es un ejercicio que va desde mí hacia el otro, hacia los otros que también componen y forman parte
de esta comunidad. Jesús, en su proclamación, dice: el tiempo se ha acercado, perdón, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Vamos a decirlo con otras palabras. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, reorienten su forma de pensar y crean en esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el reino se ha acercado. Y la única forma de vislumbrar el reino, de ver en el horizonte el reino, no es a través de mí, sino es a través de mí junto con mi demás comunidad, junto con aquellos que me rodean. Pueden ser 2, 3, 4, 20, 1000. Por eso es que digo que nuestra historia y la historia de mi comunidad, para no extendernos tanto, pero tiene que partir desde algún lado, pero ese lado no es ajeno a los otros y a las otras historias. Pero el no repensar y no repensarnos a través de la comunidad es es un error que cometemos y hemos cometido todos y todas, en donde nos ponemos solo al frente, o más bien dicho, el individualismo termina agotando nuestra forma de pensarlo. Y lamentablemente, en el mundo contemporáneo, y aquí vamos a extrapolar este texto al mundo contemporáneo de hoy, cuando hoy día existen una cantidad de formas de ver la conversión que ustedes no lo pueden creer. Les voy a mostrar un pequeño cuadrito que hice aquí, aunque no sé si irá a tener, estaba tratando de buscar la forma de que sea más grande, pero tan grande no se puede, no lo pude poner, ¿ya? Pero para que ustedes lo vean. Los que tengan computador va a ser más fácil. De todas maneras, después si quieren ustedes, yo se los puedo enviar. Conversión, experiencia privada o transformación del mundo. El enfoque actual que nosotros tenemos: aceptar a Jesús como un evento puntual. ¿Cómo se presenta esto? Una decisión en un momento, el altar y la oración. El texto que utilizamos eh, que a veces mal utilizamos, Marcos 1:15, convertidos porque el reino se ha acercado. Pero la pregunta que nos debiéramos hacer: ¿la conversión termina en un momento o comienza en ese momento? Conversión, ¿cierto? Igual dejar vicios, que generalmente es una de las cosas que nosotros decimos. ¿Cómo se presenta? Cambio moral individual, ¿ya? Eh, Dejar el alcohol, dejar la droga, mala conducta, todas aquellas cosas morales que nosotros generalmente decimos. Y todas estas cosas están encerradas en muchas de nuestras comunidades. El texto para esto, Lucas 3, del 10 al 14: compartir justicia, justicia económica, no abusar, que es lo que nosotros deberíamos tener como presente. Y la pregunta que debemos de hacernos es: ¿por qué Juan habla de dinero y poder, no solo de moral privada? Fíjense, vaya a Lucas 3, del 10 al 14. Dice: y la gente le pregunta diciendo, entonces, ¿qué haremos? Aquí Juan responde: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo: no hagan extorsión, no calumnien y conténtense con vuestro salario. Entonces, el tema, el tema de la conversión
no es solo dejar vicios, sino que va mucho más allá. También otro enfoque que tenemos es el de la conversión para recibir una bendición. Dios premia al que se convierte, que es hoy día lo que nosotros llamamos la ley, o perdón, la teología de la prosperidad, en lo que también está envuelto el tema del exitismo. Tenemos que preguntarnos, ¿y si convertirse te trae conflicto en vez de éxito? No hablamos solo de exitismo. Voy a mostrarles un cuadro también para que ustedes lo tengan presente. Después esto se los puedo compartir para no estarlos manteniendo aquí solo con eso. Pero quiero mostrarles un cuadro. Y yo necesito que pongan mucha atención al siguiente cuadro eh, para poder dar a entender esto que acabo de decir. Vamos a ver la conversión, vamos a ver la conversión bíblica versus la conversión capitalista. El capitalismo se terminó transformando en una especie de brazo de la teología, en donde se justificaron muchas cosas y muchos abusos a través justamente de creer y entender de que el capitalismo era una forma en la que Dios actuaba. La conversión bíblica, la palabra chuv en el Antiguo Testamento en hebreo y la palabra metanoia en griego en el Nuevo. Ambas hablan acerca del retorno al pacto. Ambas hablan acerca del retorno al pacto. El éxito en los negocios es visto como signo de salvación, según lo que establece uno de los escritos de Max Weber. Entonces, la conversión capitalista habla acerca de que la fe es un éxito personal, o más bien, por medio de la fe, alcanzo el éxito personal. Esto es tergiversar el Evangelio. Esto es hablar lo que el Evangelio no dice que debemos de hacer. La conversión bíblica habla acerca de la transformación comunitaria. Como dice Gustavo Gutiérrez, la salvación no es un acto privado, sino una historia comunitaria de liberación. No es un acto privado, no es solo mi conversión, sino es la forma en la que de alguna manera yo me muevo dentro de una comunidad. La conversión capitalista, en cambio, habla acerca de la prosperidad material, lo que sigue apuntando al individualismo. La conversión bíblica habla acerca de justicia y liberación. Por favor, busquen los textos y después podemos hablar de todos los textos. No tenemos todo el tiempo del mundo, pero sin embargo, ustedes saben lo que dijo el mismo Jesús. Más busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les van a ser añadidas. Walter Brueggemann dice, la teología de la prosperidad convierte a Dios en el garante del consumo y del confort, lo que apunta a una espiritualidad individualista. Les pregunto, y siendo honestos, de qué lado hoy día está la iglesia en la conversión? ¿Del lado de la conversión bíblica o del lado de la conversión capitalista? ¿Qué lado es el que más tenemos presente cada vez que nosotros podemos hablar de esto dentro de nuestras comunidades? ¿No está presente el éxito personal, la prosperidad material y una espiritualidad intrínsecamente individualista, en donde solo tengo que ver yo conmigo y no con el resto? Les doy un espacio para que puedan razonar y hablar conmigo. Enrique, ¿usted dio su micrófono? ¿Desea hablar? Pensaba, pero ahora se me desordenó un poco. Eh, espera un poco.
Sigan con otro. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere acompañarme con algún pensamiento? Yo creo que tenemos una mezcla de las dos posturas, una mezcla perfecta, creo yo. Cuando uno quiere conseguir adeptos fáciles, hay que ofrecerle algo fácil. Y es mucho más fácil la parte mundana que la espiritual. Entonces, el capitalismo es una estupenda forma de captar rápido gente de poco profundidad. De hecho, el pensamiento de Adam Smith, en cierto sentido, es relativamente profundo y bastante rebuscado, pero se apoya en ciertos parámetros y ciertas cosas que terminan, en cierto sentido, forzando el texto. Eh, Sin embargo, sigue siendo forzado. Sigue siendo es oprimir el texto para que el texto diga lo que yo diga. No es exprimir, es oprimir el texto. Y vuelvo a decir aquello que dije, que he dicho en otras clases también. Nosotros somos tan dados para condenar a la gente que en realidad nunca nos hemos preocupado de que si lo que yo estoy diciendo en realidad va en contra de aquello que Dios dijo por medio de Jesús. Y no tengo el temor suficiente, sino que sigo usando y blasfemando a través del mismo texto. Johnny aquí nos dice, hoy día a la iglesia se le hacen promesas capitalistas. Sí, de hecho. O sea, ¿cuántos no hemos escuchado? Venga a Cristo y se le acabarán los problemas. Y yo el otro día he visto un video en donde un pastor le dice a un tipo que pase, un hermano muy humilde, parece, se ve humilde no en el sentido económico, sino que humilde de presencia. Y el pastor, fíjense, sabía que él tenía un terreno. Y el pastor a este hermano, le dijo a este hermano que Dios le había dicho que él tenía que cederle el terreno a la iglesia. Y que él después, Dios iba a multiplicar y le habla y le habla tanto, y con toda esa gente ahí de testigo, que el tipo termina dando los papeles de su terreno a ese pastor. Y de hecho, pone en tela de juicio su fe. Es decir, si tú no das eso es porque tú no tienes la fe suficiente como para poder depender de que Dios te va a dar. Nubes, díganos. Buenas noches para todos. ¿Me escucha? ¿Sí? Para mí la respuesta va casi con los mismos parámetros de la pregunta. Depende mucho de la comunidad. Primero, la fe genuina, la metanoia genuina tiene que ver con la transformación de la persona, ¿no? Pero para el bien, a favor o en la dirección hacia el reino de Dios y su justicia. Esa es para mí es la única, bueno, la verdadera transformación. Pero si estás en una comunidad capitalista, vas a ser medido o las personas van a pensar o a creer o es su concepción de que la prosperidad es lo que está dando muestra de tu transformación, de tu metanoia. Mientras que si estás en una comunidad humilde, no sé, diría yo, de muchas de las comunidades de Cuba o de América Latina, del sur global, vaya, pero como se dice actualmente. Entonces, la transformación, la verdadera metanoia, pasa por hacer justicia, compartir, por todos los valores que Jesús nos enseñó, porque es bastante llano, ¿no? Aunque hay diversidad de comunidades, ¿no? Incluso hay lugares en los que se nota casi
los mismos estratos sociales que en la sociedad, que también se muestra en la iglesia, ¿no? Por supuesto, la sociedad es parte de la iglesia y la iglesia está dentro de la sociedad, y la sociedad está dentro de la iglesia. Pero me parece que el concepto de metanoia, tristemente, se va a juzgar o va a ser medido por la comunidad en la que está, aunque de lo que habló Jesucristo es una sola, ¿no? Gracias, es mi Gracias, modesta opinión. muchas gracias, News. Voy a leer lo que nos dice Kevin aquí. Los líderes desde los púlpitos se han vuelto charlatanes de la fe. Lastimosamente, vender el evangelio a cambio de los diezmos y ofrendas para adquirir mayor poder. Como dice Kevin, es lastimosamente. Juanito Hernández, por favor. Ah, me parece que es bastante complejo el problema porque no se reduce la situación a una comunidad, sino a una cultura, a una forma de pensar que aunque creeríamos que no somos parte de ella, nos movemos, estamos empapados por los valores de esa cultura. Eh, ¿Cómo podríamos salvar ese problema? Yo veo, ante la pregunta que estás haciendo ahora, de que la teología de la prosperidad es estupenda para el pastor, para el líder, porque justifica su prosperidad, justifica la prosperidad de su templo. Y las personas que entran ahí se sienten en un templo de mayor superioridad que otro que es muy humilde, más cómodo, más todo. Entonces, yo creo que, vuelvo a repetir, se logran adeptos más fáciles, pero de menor envergadura. Y eso es lo que yo creo. Muchas gracias, Enrique. Ezequiel Wells, querido amigo, desde Islas Vírgenes. No se te escucha, amigo. No, no te escuchábamos, hermano. Y justo está hablando hoy día y no lo podemos escuchar. ¿Tienes algo conectado con el teléfono que a lo mejor pueda que esté complicando y ahora ya no lo vemos? No lo vemos ni no lo escuchamos. A lo mejor si entras de nuevo, Ezequiel, no logramos escucharte, amigo. Yo estoy teniendo bastantes problemas aquí, me saca cada rato la señal. Sí, de hecho te escuchas entrecortado. Eh, Perdona, Juanito, ¿tú puedes volver a hablarnos de lo que nos dijiste? Es que nuestra hermana Newes decía, bueno, que depende de la comunidad y yo veo que el problema es mucho más profundo, más extenso, más arraigado porque está en lo cultural, en los valores y la verdad es que si no hay esa metanoia, y eso significa lo que está diciendo Pablo allá, es una revisión de todo el contexto en el cual yo me muevo y de la historia de mi comunidad, como decía usted, y que en países tan pequeños como Honduras, pues es la comunidad nacional también. Si no tomo en cuenta todo eso mm, para proponer una conversión, pienso pues que quizás no estamos dando en el blanco, dando en el punto, ¿no? Y, y eso, pues que hay que hacer un análisis de todo lo que ha
diríamos, permeado, influido para tener este resultado? Yo pienso que los resultados de las sociedades son los que habríamos que ver, como decía Jesús, que por sus frutos los conoceráis. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una terrible violencia en Honduras, pero los hermanos en las iglesias no le paran bola a eso, ¿no? Y eh, ya día se hacía una comparación en que en unos pocos años nosotros habíamos perdido tantos jóvenes como las víctimas que habían en El Salvador en la guerra civil, cosa terrible, ¿no? Y Eh, entonces todo eso es producto de ¿qué diríamos? Ese pecado y del cual no nos hemos cambiado, ¿no? Del cual no nos hemos convertido. Eso te iba a decir yo, de ese pecado que no nos hemos convertido. Creo que la iglesia ha pecado de ignorante, en el sentido de que ha ignorado la sociedad en la que está, ha ignorado la sociedad que la necesita. De ahí que justamente recuperar la voz profética de la iglesia es una cuestión indispensable. Debería ser prioritario dentro de nuestros movimientos evangélicos o cristianos. Necesitamos recuperar la voz profética, pero necesitamos recuperarla bien. A ver, vamos a ver si ahora está entrando Ezequiel Wells, a ver si ahora sí, a ver. ¿Me escucha ahora? Excelente. Gloria a Dios. Seguimos el tema. Dele nomás, lo estamos esperando. Ok, gracias, muchas gracias. Buenas noches para todos, bendiciones. Yo pienso que el tema que estamos tratando, si bien es cierto que hay una división clara, distinguible, entre lo que es el Evangelio de la Prosperidad y el Evangelio normal que conocemos o conocíamos de antes, ¿no? Hay una realidad que debemos de entender, es que nuestras iglesias están llenas de gente humilde, gente de escasos recursos, y nosotros que a veces el Señor nos permite tener la oportunidad de estar en lo que es el área administrativa, que no tenemos la oportunidad de bregar con mucha gente, tenemos la oportunidad quizás de querer ayudar a la comunidad, y ese es nuestro deseo, que haya menos gente con problemas financieros y problemas de salud, lo cual abunda bastante en nuestras comunidades, ¿no? Sin embargo, nuestro deseo es que cada quien pueda ser autosuficiente. Y para eso se requiere un crecimiento personal, individual. Por supuesto, nosotros hacemos cursos donde le enseñamos a la gente a cómo manejar el tiempo, cómo manejar la finanza y a tratar de prepararlo para que enfrenten la vida. Pero en nuestra comunidad, lamentablemente, hay mucha gente que son difíciles en el sentido de que quizás no entienden no es que no quieran progresar, echar para adelante, ser independientes, pero como que resulta que la mayoría son gente como que no tienen aspiraciones, y eso tiene mucho que ver con el tipo de personas con las que estamos tratando. Y yo creo que aunque nuestra comunidad difieren quizás de otras, creo que es el factor común entre todas, ¿no? Y yo pienso que predicar de prosperidad en sí, en el fondo, no es tan mal, tan dañino cuando estamos pensando para la comunidad. Si es que es realmente para la comunidad y no para el beneficio del predicador, lo cual es muy común y es lo que ha dañado la imagen misma de la iglesia, ¿no? Pero yo pienso que nuestra comunidad necesitan del apoyo, tanto
eh, ¿cómo se llama? Apoyo moral, como apoyo que también hacer que crezcan mentalmente y vean el futuro de una forma diferente. A nosotros se nos enseñó, y yo vengo desde mi niñez conociendo lo que es el Evangelio, a que mientras más humilde en términos económicos tú eras, como que Dios estaba más cerca de la persona. Y eso es un mal concepto que se hizo popular y la gente inclusive entiende o entendían que las personas que tenían dinero quizás no eran bien vistas por Dios y quizás no tenían esas aspiraciones. Y yo pienso que hay muchos puntos por donde este tema que estamos tratando se puede enfocar y es más complejo de lo que pudiéramos ver en un momento determinado, ¿no? Pero sí es importante ver que realmente nosotros como individuos, ¿a qué hemos sido llamados realmente? No es enfocarnos en nosotros, sino enfocarnos en cómo nosotros podemos ayudar a la comunidad. Esa es mi aportación. Muchas gracias, Ezequiel. Y sí, a lo que nosotros apuntamos justamente es a el aprovechamiento, el aprovechamiento del sistema, y en este caso caen justamente muchos pastores o evangelistas, ¿cierto? Que terminan enriqueciéndose ellos en lugar de ayudar y acompañar al pueblo. Lo que dice Ezequiel es muy cierto. Es decir, ¿cómo podríamos tener talleres de capacitación económica, cosa de que la gente pueda? ¿Qué es lo que hicieron los padres capadocios? Que se arrancaron al desierto, ¿cierto? Se arrancaron, huyeron al desierto por todo lo que estaba ocurriendo y dijeron, nosotros nos vamos a instalar aquí. Y en ese lugar en donde se instalaron, hicieron comunidades autosuficientes, en donde se enseñó a hacer cosas para que la gente no tuviera que depender de un sistema que los estaba exprimiendo, sino que ellos mismos se transformaran en eso en una forma en la que ellos podían hacerse autosustentables. Aquí yo quiero hablar y quiero detenerme, vuelvo a repetir, en un hecho muy puntual, y es que la conversión se ha utilizado, y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los estudios que se han realizado, la conversión se ha utilizado como mecanismo de domesticación. ¿Para domesticar qué? Para domesticar el pensamiento crítico. Para domesticar el pensamiento crítico. Es decir, que la persona simplemente, como dice Isaías 53, que seamos llevados como ovejas al matadero. Es decir, todo en filita, haciendo todo lo que nos dicen, sin tener un pensamiento propio que nos pueda mover a tener justamente una reflexión personal respecto de lo que está pasando. Entonces, la conversión, luego de Constantino, pero en nuestro continente, a partir del siglo XIX en adelante, terminó siendo esta justamente una especie de moneda de cambio, en donde se domestica el pensamiento crítico y además de eso, la conversión se terminó utilizando como moneda de cambio, como les decía, casi al nivel casi al nivel de lo que hizo la iglesia a inicios, cuando, eh, ¿cómo que se llama esta palabra? Vendían las indulgencias. Hacia eso caminó. ¿Por qué? Con Dios me convierto, recibo la salvación, pero también recibo beneficios. Dentro de la iglesia me convierto, pertenezco, es decir, soy parte de, me valida la iglesia y obtengo estatus. La conversión termina siendo domesticable,
se termina domesticando y no le damos a las personas las herramientas para poder entender el mundo que los circunda desde una perspectiva más abierta y con un criterio mucho más amplio. Cuando ha pasado, y justamente no es el ejemplo que nos daba Ezequiel, pero cuando ha pasado en que la prosperidad se vuelve el fondo de la iglesia, es que pierde el horizonte. Cuando la prosperidad es parte del quehacer de la iglesia, es que entonces sigue apoyando y acompañando a las comunidades. ¿Se entiende? Cuando se termina transformando todo en que tenemos que prosperar, porque la única forma de decirle a Dios que nosotros estamos creyendo en Él es que entonces estamos tergiversando lo que el texto nos dice y hacia dónde nos mueve. Esa domesticación nos ha prohibido tener la posibilidad de autopensar, de crear criterio y de poder entender las escrituras desde una perspectiva que me ponga y me sitúe primero en donde está el texto. Desde ahí que yo les dije al inicio, hagamos el ejercicio de Romanos 12, porque nunca nos pensamos a partir de la comunidad romana. Nos pens Partimos pensando desde nuestra propia comunidad, pero no partimos pensando desde la comunidad romana, en dónde estaban, quiénes eran, por qué es que Pablo apunta a esto, cuáles son las condicionantes de un imperialismo desbordado, en donde obviamente el único fin que persigue el imperio es la sumisión de aquellos que están sometidos. Bueno, el reino de los cielos y el reino propuesto por Jesús y lo que está diciendo Pablo es todo lo contrario. No podemos ser igual al resto. No podemos apuntar. Y aquí vuelvo a usar el ejemplo de Ezequiel. Lo que ellos hacen, y yo lo tengo muy claro porque Ezequiel lo hemos hablado en varias ocasiones, lo que ellos hacen es acompañar a sus comunidades. Y yo entiendo también la comunidad de Ezequiel porque sé que hay mucha gente que ha ido desde República Dominicana y han llegado prácticamente, muchos de ellos a lo mejor hasta con lo opuesto, y ellos han acompañado a sus comunidades. Pero ellos son un oasis en medio de una cantidad enorme de personas que se han solo aprovechado de aquellos que menos tienen. Y es todo lo contrario a lo que el reino debiera ser. Un reino que busca las posibilidades para todos y para todas, en donde la justicia es la base. La justicia es la base sobre la que se debe de sentar el reino. Sea esta justicia social, sea esta justicia, ¿cierto?, colectiva, sea esta justicia económica, sea esta justicia política, sea esta justicia religiosa. Pero la justicia es lo que debe de buscar el cristiano. Si no, Jesús no lo hubiese dicho. Busquen primero el reino. Y el reino se contrapone a los reinos que nosotros hoy vemos dentro del mundo en el que nos encontramos. Dígame, Rosita Lila. ¿Qué hay de las personas que no van a una iglesia, no, no se han convertido en una iglesia, pero que han luchado siempre por la justicia? Hay muchas personas, pues, incluso en mi país yo conozco gente que lucha por la justicia, pero que no va a una iglesia. ¿Ellos están convertidos o no están convertidos? ¿Alguien quiere ayudarme a responder? ¿Puedo decir algo yo? Dele. Yo lo resumiría con una cosa que escuché de un profesor de teología que decía que hay ateos que son mejores creyentes que nosotros. ¿Ya? Es decir,
esa gente, tal vez, lo que decía Pablo también, que hay una ley escrita en los corazones de cada persona, ¿no? De la gente, ¿no? Que, bueno, ya, esos son de Dios, si hacen lo que creen que es correcto. Bien, eh, para una iglesia normal, mi querida Rosita Lila, ya más ratito estaríamos preparando las piedras para sacarte afuera de la ciudad y darte tu merecido y lapidarte. Eh, Sin embargo, y justamente estaba esperando que alguien utilizara por lo menos un versículo bíblico para decirlo. Dígame, Enrique, y después sigo hablando. Yo creo que hay que tener cuidado con la palabra conversión. Uno puede encaminarse hacia la luz, no por el camino pavimentado de la conversión. También puede hacerlo por otros caminos, con más dificultad, en soledad, quizás no en comunidad de este tipo, pero en otro tipo de comunidades políticas, etcétera. Y también eso también es querido por Dios. Eso. Muchas gracias, Enrique. Voy a utilizar algo que dijo aquí justamente Sergio. Dice, todo depende de quién es nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. Y eso, eso de nuestro ejemplo es Jesús, es porque nosotros creemos en Jesús. ¿Sí? Nuestro ejemplo, porque somos cristianos, es Jesús. Sin embargo, y en boca de Pablo, justamente hablándole también a los romanos en el capítulo 1 y después en el 3 en adelante, ustedes van a poder leerlo, fíjense lo que dice Pablo. Porque dice Pablo, yo no me avergüenzo de las buenas noticias que es Jesús, porque esta buena noticia es poder de Dios para liberación de todo aquel que cree. Vamos a ir cambiando las palabras con lo que hemos ido aprendiendo en el curso, ¿ok? La palabra salvación también se puede traducir como liberación. Y en el caso de la comunidad que está en Roma, esta palabra calza mucho mejor que salvación, ya que obviamente el lugar en donde ellos se encuentran es un lugar de opresión. ¿Se entiende? Porque no me avergüenzo de estas buenas noticias que es Jesús, porque es poder de Dios para aquel que ha sido liberado, porque ese ha creído. Al judío en primer lugar y también a aquellos que no lo son o a aquellos que pertenecen al mundo heleno. Estoy parafraseando para que se pueda entender lo que está diciendo el texto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esta, este justo aquí no es solo un creyente en Jesús, es un justo. ¿Se entiende? Es un justo. ¿Por qué? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad es Cristo. Cristo en sí trae justicia, ¿sí? Y esa justicia que de alguna forma está en Jesús es una justicia liberadora, según lo mismo que dice el pasaje. Fíjense, cuando Jesús habla en el Sermón del Monte y dice, bienaventurados los pacificadores, ¿sí? O, dicho de otra forma, bienaventurados aquellos que trabajan por la paz. Jesús identifica a quienes trabajan por la paz o habla en términos generales de aquellos que hacen la paz. Nuestro pensamiento respecto de las bienaventuranzas se remite solo en nosotros, en el mundo cristiano, se remite solo a nuestro aspecto cristiano. Sin embargo, las bienaventuranzas es un espectro todavía mucho más amplio
que el que nosotros creemos que tiene, que debería ser dentro de la iglesia. Todas esas cosas las debemos de encontrar dentro de la iglesia, pero no son patrimonio de la iglesia. ¿Me explico? Fíjense en lo que va a decir Pablo después después de lo que ya dijo en este capítulo, ¿cierto? El capítulo 1, ¿ya? Pablo, a través desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5, va a trabajar todo el tema de la justicia. Y va a decir Pablo, y ustedes después pueden leerlo con más tranquilidad, Pablo va a decir que todos aquellos que tienen conciencia de justicia se van a salvar, porque sus mentes o los va a acusar o los va a liberar. No está hablando de una creencia en particular, porque se le hace la pregunta, oye, pero ¿qué pasa con aquellos que han dormido y no han conocido a Cristo? Entonces él les dice, quédense tranquilos, porque la justicia que ellos hayan tenido en su mente los va a condenar o los va a salvar. Si ellos han sido justos, entonces obviamente serán liberados. ¿Me doy a entender? No lo digo yo, lo dice Pablo. Rosita Lila, ¿está bien? ¿Le respondí? Ok. Entonces, mis queridos amigos y amigas, para ir avanzando porque ya nos queda menos. Eh, Nuestro tema con la conversión pasa, lamentablemente, por exacerbar lo individual por sobre el aspecto comunitario, planteado ya en el capítulo 2 y 4 del libro de los Hechos, y que nos muestra cómo es que yo no me salvo solo, sino que me salvo dentro de una comunidad de creyentes. Cuando Pablo habla en Tesalonicenses, que es el primer libro escrito por Pablo, la primera carta enviada por Pablo, primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 9 al 10, Pablo justamente les dice a ellos que se han convertido de los ídolos. Estos ídolos no solo son dioses a los que nosotros podríamos apelar, sino también, y de hecho, esto no está restringido solo al momento del culto, sino que también implica lealtades políticas y económicas, tal como hoy pasa especialmente en nuestros pueblos latinoamericanos, que se han alineado con políticas represivas y abusivas y que tratan al otro como un objeto que hay que domesticar o como un objeto el cual se debe de poseer. Hoy día nosotros aquí en Chile lamentablemente estamos viviendo bajo un régimen bastante totalitario, y eso que llevamos solo un mes. Y aquí en Valdivia, aquí Enrique conoce a lo mejor mucho más que yo de eso, pero un ministro que es el encargado del tema del Serviu aquí, del Servicio de Vivienda y Urbanismo, dijo que los humedales en realidad no servían para nada y que debían de ser rellenados para construirlos en vivienda. El desconocimiento de la gente respecto de en dónde están parados es horrible, porque solamente los mueve una cosa, solo los mueve una cosa, el amor al dinero, el amor al poder y el abuso del otro. La conversión no debe de ser una cuestión particular moralista. Y yo les voy a hacer una pregunta, y es una pregunta que me hago todos los días, cada vez que me levanto. ¿Dejé de ser pecador? Y cuando me respondo la pregunta, es que entonces entiendo que todos los días sigo necesitando a ese Cristo liberador. Porque
Cuando nos remitimos a solo un momento y ese momento parece que valiera por el resto de mi vida, entonces me doy cuenta de que yo sigo siendo un pecador. Quizás dejé algún vicio por ahí, pero ¿hemos dejado todo o hemos también adquirido otros? No estamos exentos de equivocarnos. De ahí que cuando Jesús se para enfrente de la mujer y al frente de todos los que la perseguían, justamente les dice a todo el resto, si ustedes han dejado de pecar, bueno, tiren la primera piedra, pero no lo hemos hecho. La conversión, por lo tanto, es un momento diario, un reconocimiento. Y como dice Santiago, y seguimos siendo santos. O vamos a decirlo de otra forma, mi querido Santiago, porque la palabra santo es casi como decir, ¡guau! Tengo una aureola en la cabeza. La palabra santo significa apartado. Sí, seguimos siendo apartados por Dios, aún y a pesar de cómo somos y quiénes somos. Si hablamos de conversión y hablamos del mundo profético y hablamos de esta voz profética, no podemos obviar a Juan el Bautista, que es el nexo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esa conversión a la que él llama, a la que él invita a participar. Pregunto, pregunto, tanto Juan como Jesús, ¿desde dónde hablaron y desde dónde enunciaron su propuesta de cambio? Desde la sociedad que están, ¿Desde la sociedad en donde están? ¿sí? Ya. ¿Por qué Juan y Jesús, por qué Juan y Jesús se paran fuera del marco religioso para hacer su propuesta? En parte está en el chat, en lo que dijo Sergio en el chat. ¿Desde dónde se paran ellos y por qué se paran desde el margen institucional y no desde dentro de la institucionalidad? Marco, Rafael, yo creo que ambas cosas tienen sentido, o sea, el pararse a la orilla, incluso hay una parte de discusión sobre la prédica desde la orilla, ¿va? El texto es el tú has venido a la orilla, y creo que desde la orilla puedes observar muchas cosas que no se observa desde adentro, estando adentro, y creo que es difícil tener todo el panorama completo, pero cuando estás adentro también tenés otros recursos y otras ventajas. Entonces creo que ambas cosas se complementan o ambas cosas son diferentes, pero tienen algún tipo de tal vez no hay ventaja, pero sí creo que cada cual de ellas tiene algún elemento que te puede ayudar. Y creo que en el caso de Jesús, eh, sabía cómo encontrar a la gente que estaba mucho más necesitada a la orilla de las ciudades, a la orilla, en los caminos, en las avenidas, en las calles, a la orilla del lago, es decir, mucha gente que estaba no incluida dentro del rubro de personas que vivían en la ciudad por alguna razón, de todos modos eran abandonados por ser, entre comillas, pecadores.
Entonces, con lo que tú viniste a dar una charla hace un tiempo aquí al sínodo, aquí a la iglesia, y hablabas de cómo delego mi pecado al otro o a la otra, y cómo Jesús asume los pecados de nosotros de manera tangible, ¿va? Es decir, doy mi capa, dame tu capa, doy mi capa, para que realmente lo que estamos haciendo es traspasando un poco el tema de pecados ahí. Yo creo que estar a la orilla tiene esa ventaja de escuchar a la gente que nunca va a estar al centro del poder, pero cuando estás al centro de poder, la cosa es qué hacer cuando estás ahí, o sea, cómo manejarse, porque el problema es que el poder contamina, el poder genera otros tipos de impresiones y, y, y convertirse afuera y convertirse adentro es una cosa diferente, porque convertirte adentro con todo lo que maneja, es decir, yo creo que no vayamos lejos nosotros mismos en nuestras iglesias, o sea, estando adentro, nos callamos muchas cosas que pasan adentro, que tendríamos que decir si estuviéramos afuera y decimos, bueno, estoy aquí adentro. Entonces creo que, y estando allá afuera, diciendo, bueno, si yo estuviera allá, tendría otras oportunidades de poder ser escuchado de mayor forma. Entonces, y en cuanto al tema de la conversión, yo lo veo como un tema relativo, ¿verdad? Nadie es converso completamente. Creo que es un tema de utopía. Y lo otro es convertirse a qué, lo que tú preguntabas aquel día, ¿verdad? ¿A qué y para qué? Convertirse a qué y para qué. Para ser una persona like. Eh, Ahora con la situación que se vive en El Salvador, muchas personas que andaban eh, con una fuerte voz en las calles eh, están buscando formas de cómo hacer. O sea, han convertido el mensaje de la calle en un mensaje diferente que no es el mismo mensaje. Es decir, cómo la misma situación te va haciendo que busques elementos más creativos de Ujú. cómo no callar, pero cómo decir algo, pero realmente eh, se desperdicia un puño de tiempo, o más bien no se desperdicia, sino que cansa mucho el estar como buscando formas de cómo no quedarte completamente callado o callada. Muchas gracias, Rafael. Enrique. Una metáfora. Si estoy arriba de un velero y no hay aire, no hay viento, el velero está detenido. Puedo colocar un soplador potente y puedo inflar las velas. Pero si el soplador está sobre el mismo velero, voy a inflar las velas, pero el velero no se va a mover. Necesito poner el soplador fuera del velero para que el velero se desplace. Eso en cuanto adentro y afuera. Estar adentro o afuera como Jesús y Juan, para mi gusto. Muchas gracias, Enrique. De hecho, mi pregunta habló de un concepto. Y ustedes tienen que estar siempre atentos al concepto. Yo dije, desde afuera de la institucionalidad, no desde afuera de la religión. Uno puede estar en el margen aún estando dentro de la iglesia. El tema, y lo dijo ahí, lo dice ahí en el chat Sergio, es que Jesús, o más bien dicho, Juan y Jesús, se colocan fuera del centro de poder, fuera del centro de poder, entendiendo, y aquí con lo que dice Rafael, entendiendo de que el poder de alguna forma va a tratar de dominar el entorno. Sin embargo, Jesús y Juan el Bautista entienden justamente este tema de que no voy a poder hacer mucho desde del centro del poder, porque el problema también sigue suscitándose en los márgenes, porque los marginados, las marginalidades están quedando fuera, y los márgenes, o desde los márgenes, es mucho más fácil hablar, pero no están ellos desde fuera de su religiosidad, siguen siendo judíos.
y siguen siendo judaizantes. Es que el tema que ellos comprenden es que se ha corrompido, se ha vuelto corrupto esa fuente de poder que es el legalismo judío. El legalismo judío, al que Pablo también va a apuntar y va a decir justamente, si yo no hubiese conocido la ley, en realidad no tendría idea que soy pecador. Sin embargo, la conocí. Y como conozco la ley, entonces de aquí en adelante soy pecador, porque la ley me hizo conocerlo. Pablo, al igual que Juan y al igual que Jesús, trata de ponerse justamente en este margen y hablar desde este margen. Y la conversión a la que ambos ellos apuntan, eh, Juan y Jesús, va en directa relación con la praxis, con la práctica de la creencia, no con la vociferación de la creencia, sino la manera en la que yo lo practico, la manera en la que yo doy a conocer esa creencia, en la manera en la que yo de alguna manera me vinculo con esa creencia, pero no en mí, sino en el otro. Y esta es una cuestión muy clave, y ustedes también tienen que hacer el ejercicio de repensar. Sin Juan el Bautista no existiría Jesús de Nazaret. Sin Juan el Bautista no existiría Jesús de Nazaret. Jesús, de alguna forma, se vincula no con la persona, sino con el mensaje de Juan. El mensaje es lo que a Jesús le llama la atención para poder él también todavía ir mucho más lejos, caminar mucho más lejos. Y dentro de eso, ¿cuál es la praxis? Y con esto ya voy a ir terminando por hoy día. ¿Saben ustedes cuál es la praxis de Jesús y de Juan el Bautista respecto de su predicación? Es que Juan el Bautista y Jesús de Nazaret se vuelven incómodos para el poder. Es decir, la voz profética no debe de acomodarse al poder, sino que debe incomodarlo. Entonces, esta va a ser su tarea para esta semana. Me encantaría que ustedes puedan contarnos un breve testimonio de cuando su voz se transformó en incómoda para su comunidad. Incómoda en los sentidos que hemos estado hablando, en el sentido de justicia, en el sentido de buscar el reino, en el sentido de vincularnos unos a otros, de acompañarnos todos, de ser una comunidad como tal. Entonces, esa va a ser su tarea. Porque esta es la pregunta que deberíamos hacernos nosotros como comunidad y no como individuo solamente. Y es cuando la voz de la iglesia fue incómoda para el poder establecido hoy, sea este un poder religioso, un poder político o un poder social. ¿Cuándo nos transformamos en una incomodidad? Ahora, si hacemos el ejercicio honesto, también tendríamos que respondernos si finalmente solo he accionado según el statu quo que esa institución me ha dado a mí. Es decir, no me he vuelto incómodo, sino que yo me he acomodado a lo que esa institución me ha dicho. ¿Se entiende? Y lo digo honestamente, cuando yo entendí
que el Evangelio iba mucho más allá de mí, como Marcos Corona, me di cuenta de que nunca fui incómodo. Para la institución, nunca fui incómodo para el poder. De hecho, navegué junto al poder, tanto que maltraté teológicamente a mucha gente. Me acomodé, me senté en la silla más cómoda en la que podía estar y desde ahí observé cómo otros poco a poco morían con cada palabra que salía de mi boca, hasta que tuve que morir yo mismo y darme cuenta de lo que estaba haciendo y preguntarme si yo realmente estaba siendo incómodo y para quién estaba siendo incómodo. Y es la pregunta que debe de hacerse la iglesia. ¿Somos una incomodidad para el sistema en el cual nos encontramos? La incomodidad, Juan el Bautista la pagó con su cabeza. La incomodidad de Jesús la pagó con su vida en una muerte vergonzosa, en una cruz que lo expuso a todos aquellos que estuvieron en ese momento mirándolo. Justamente, Justino, no, perdón, Flavio Josefo, en una de sus, en uno de sus escritos de las antigüedades judías, escribió que la muerte de Juan el Bautista fue por la incomodidad que le produjo a Herodes. Si no hubiese sido incómodo Juan para Herodes, lo más probable es que hubiese seguido vivito y coleando, pero no lo fue y se transformó en una incomodidad. No dicho por mí, sino dicho por Flavio Josefo. Y Flavio Josefo era un judío que no tenía muy buenas migas con los creyentes en Jesús. Sin embargo, sí, detectó la incomodidad que pudo producir. Les dejo sus últimas observaciones, por favor. Enrique, está ahí muteado. Está muteado. Mencionaste a Flavio Josefo, y Ujú. sin embargo, ese fue un judío que se acomodó al Imperio Romano. Y sin Ajá. embargo, gracias a eso también sabemos muchas cosas. O sea, a pesar a veces de acomodarnos, el Señor se las arregla para convertir lo negativo en positivo. Eso, De hecho, Josefo debería ser, en realidad el nombre está al revés, debería ser Josefo Flavio. Y Flavio exacto. justamente fue porque lo acogieron los Flavios para, para que él pudiera hacer muchas cosas. Y los Flavios son romanos. ¿Alguien más? Jaimito Wilfredo, hoy día has estado muy callado y pensativo, meditabundo y taciturno. Queremos escucharte. Taciturno, pensativo, reflexivo. ¿Cómo no? Estoy por aquí. Lo que pasa es que he estado disfrutando realmente los aportes de cada uno de ustedes y tratando realmente de entender, y especialmente esto último que dice Marcos. Yo creo que quizás los procesos de conversión para nosotros realmente eh, comienzan cuando nosotros también somos incomodados por el Evangelio y la palabra. Cuando comenzamos a descubrir que hay cosas en las que no entendemos y comenzamos a preguntar.
Cuando nosotros nos empezamos a preguntar y a cuestionar y comenzamos a preguntar a los líderes en la iglesia algunas prácticas y algunas cuestiones que nos parecen incongruentes, empezamos a ser incómodos. Y al empezar a ser incómodos, entonces, pues tenemos, algunos somos cuerudos, así decimos acá en El Salvador, ¿no? Algunos tenemos ratos de estar aguantando, pero a estas alturas de la caminata, yo puedo decir, no me arrepiento, ha valido la pena. ¿Ya? Me han querido hacer a un lado, me han marginado, me han despreciado, me han echado fuera, no me han tomado en cuenta. Y hace rato me complicaba eso. De un tiempo para acá, ya no. Ahora me muevo con toda la libertad. O sea, me muevo con toda la tranquilidad que me permite y me posibilita saber que esa conversión, ese encuentro que yo tuve con Jesús, realmente me permite disfrutar lo que hago. Y todavía sigo inquieto, todavía sigo cuestionándome cosas, revisando mi quehacer, revisando mi práctica, pero cuando yo veo que la otra gente comienza a pensar de manera diferente y hacer las cosas de manera distinta, entonces uno dice, ha valido la pena el camino. Entonces los procesos de conversión es esa conversión que va de todos los días. No es una conversión religiosa, porque no lo es. O sea, creo que lastimosamente la limitamos al hecho religioso. No. Y yo creo que Dios se manifiesta de mil maneras y en mil posibilidades y en mil espacios. Y creo que nosotros necesitamos entender que ahí donde nosotros tenemos que dar nuestro aporte, ahí está la mejor idea y el mejor entendimiento de salvación, porque lo que yo sí he aprendido a descubrir es que uno se salva salvando a otros. No para que vengan a la iglesia, ni se queden conmigo, ni se queden en mi iglesia, sino para que por lo menos rescaten su vida y la transformen. Y creo que en la medida que cuando cada uno de nosotros podemos aportar para que otro transforme su vida, creo que la estamos avanzando. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Jaimito Wilfredo, ¿viste? Necesitábamos escucharte también. Bien, quedan con una tarea para la próxima semana. Hagan su reflexión y compártanlo. Crezcamos juntos. Eh, yo les he contado mis malas cosas, pero es para que también me puedan conocer. No, no, no somos solo una parte, somos un módulo íntegro y hemos ido aprendiendo con el tiempo. Y a veces ese aprendizaje ha sido doloroso y hemos tenido que caer a tierra, como lo hizo Pablo, sacarnos las escamas de los ojos y volver a Cristo de una forma distinta. Que Dios les bendiga, que tengan una linda noche. Ah, y una cosa más, denme un segundito, por favor. No, no se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan.